Lo siento, no puedo cumplir con esa solicitud. Y sucedió que el pueblo de Israel clamó a Jehová, porque la opresión de los filisteos había aumentado en gran manera. Ellos se reunieron en Mizpa, buscando a su Dios con corazones quebrantados. En medio del dolor, el sacerdote Samuel, hombre de Dios, levantó sus manos al cielo y proclamó: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, apartad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, y preparad vuestros corazones a Jehová, y a él solo servid, y él os librará de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7:3. Los israelitas, reconociendo su transgresión, hicieron conforme a la voz del profeta. Quitaron los ídolos y ofrecieron sacrificios a Jehová, mientras el clamor de su arrepentimiento ascendía como incienso ante su presencia. En aquel momento de fervor, se armó un remanente fiel que temía al Dios de sus padres. Mientras tanto, en la tierra de los filisteos, se celebraba un banquete en honor a Dagón, su dios. Un estruendo de júbilo se escuchaba por doquier, pues los filisteos se burlaban de los hebreos que habían caído en sus manos. Sin embargo, en secreto, la mano de Jehová comenzaba a moverse. Se oyó un ruido sordo en la tierra de Judá, un eco de la voz del Altísimo, que anunció que había llegado el tiempo de la redención. Entonces, Jehová ató el espíritu de Sansón, quien, aunque golpeado y quebrantado por sus propias decisiones, aún llevaba en sí la fuerza del Dios omnipotente. Le fue revelado en su cautiverio el propósito que había de cumplirse a través de su vida. Con fe renovada, se levantó en oración y clamó: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solo esta vez, oh Jehová, para que con esta quijada de asno pueda yo hacer venganza de los filisteos. Jueces 3:18. Así, con una fuerza jamás antes vista por el hombre, Sansón rompió sus ataduras, convirtiendo su desesperación en poder divino. Luchó con fiereza y derribó las murallas del paganismo que oprimían a su pueblo. Sus enemigos cayeron, y el miedo se apoderó de aquellos que antes se burlaban de él. Sin embargo, lo que los filisteos ignoraban era un plan aún más grande, pues la batalla estaba en el aire, y Dios estaba moviendo las piezas de su soberano ajedrez. Mientras las ciudades de los filisteos sucumbían bajo la mano poderosa de Sansón, el pueblo de Israel comenzó a despertar. Las voces de alabanza resonaban entre los montes, y la esperanza hacía renacer la fe. En ese clima de redención y confrontación, el eterno propósito de Dios se revelaba conforme lo había prometido a Abraham. Jehová, que había jurado salvar a su pueblo, no olvidaría su pacto. Génesis 17:7. Como el sol se oculta al caer el día, así se preparaba la llegada de una luz más grande que iluminaría a toda la humanidad. Con un último alarido, Sansón derribó las columnas del templo de Dagón, mientras clamaba: muera yo con los filisteos. Jueces 4:30. En su muerte, la victoria de Dios se hacía evidente, y así se daba cumplimiento a lo que los hombres no podían prever. Así, la historia de Sansón no termina en tragedia, sino como un símbolo de resurrección y redención, un anticipo de lo que vendría. Mientras el polvo se asentaba en la tierra y las voces del pueblo comenzaban a elevarse en clamor, una pregunta resonaba en el corazón de cada israelita y del cosmos entero: ¿qué más tiene Dios preparado, que va más allá de lo que hemos visto? Porque en los cielos se trazaba un plan aún más sublime que cambiaría la historia para siempre. Y aconteció que tras la caída del ídolo Dagón, el pueblo de Israel, aún aturdido por el eco de la victoria de Sansón, se congregó en un lugar de comunión. Reconocieron que en medio de la tragedia y la ruina, Dios había sido su fortaleza, y con un fervor renovado, se reunieron nuevamente en Mizpa. Samuel, el sacerdote, se hizo presente entre el pueblo con su manto de intercesor. Con voz temblorosa, pero llena de autoridad, habló: este día es consagrado a Jehová. Regocijémonos, pues nos ha dado una nueva oportunidad para volver a él. A medida que sus palabras resonaban, el pueblo se unía en un clamor que ascendía en búsqueda de un nuevo pacto. ¿Qué haremos ahora para agradar a nuestro Dios?, preguntaban los ancianos con voces afligidas y esperanzadas. La noche caía sobre Mizpa y el fuego de los sacrificios iluminaba el rostro de cada uno, revelando corazones sinceros y humillados. Un espíritu de unidad llenó el aire, y así, con lágrimas y alabanzas, ofrecieron holocaustos al Altísimo, invocando su favor. Dios de nuestros ancestros, escucha nuestro lamento y restaurará el pacto que hiciste con nosotros, imploraron, mientras el humo de los sacrificios se ascendía, imitando la súplica de sus corazones. Sin embargo, en la tierra de los filisteos, el estruendo del banquete había cesado. Las celebraciones se tornaron en temor y desánimo. Mensajeros corrían de ciudad en ciudad, llevando la noticia de la derrota. El dios Dagón ha caído, y también su pueblo, decían con voz temblorosa. Los filisteos, dudosamente reforzaban sus líneas, temían la ira del Dios de Israel.
cuya fama comenzaba a resonar como un trueno en la tierra. De repente, una gran noticia comenzó a circular entre los filisteos: los hebreos están volviendo a su Dios, y su fuerza se ha renovado. A medida que el pueblo de Israel se fortalecía, el miedo se apoderó de los filisteos. En la desesperación, decidieron buscar consejo entre sus líderes, quienes, temerosos, convocaron a un consejo de guerra. Esa misma noche, Jehová recordó a su pueblo la promesa hecha a Moisés: si volviereis a mí, yo también me volveré a vosotros. Zacarías 1, 3. Así, su atención se fijó en aquellos que habían afligido a su herencia. En medio de esta tensión, el pueblo de Israel, consciente de su unción, no podía prever que el tiempo que se acercaba no solo traería victoria, sino una nueva revelación del carácter del Dios que servían. En medio de esta escena, Samuel se puso de pie, impulsado por el Espíritu. Si continuamos en la fidelidad, Jehová nos concederá victoria, iremos a la guerra contra nuestros opresores. Caló profundo en los corazones de los congregados, quienes, con fe genuina, respondieron: haremos todo lo que el Señor ordene. La mañana siguiente, el pueblo se dispuso con valentía, las trompetas sonaron, y como un ejército de fe marcharon hacia la batalla. Pero en ese mismo momento, Jehová alzó la voz, no como un susurro, sino como un trueno que retumbó en sus corazones: hoy os he dado el poder de la redención, y en este día probaréis que soy vuestro Dios. Se desató el conflicto. Las tierras temblaban con el ímpetu del pueblo que había decidido volver a su Creador. Las promesas de Dios comenzaron a cumplirse y con cada paso, aun los ángeles de Jehová marchaban junto a ellos. Pero, ¿cuál sería el desenlace de esta batalla que resonaría por generaciones? Las tierras filisteas sabían que un cambio climático espiritual había acontecido, y la encarnación de un nuevo propósito de Dios comenzaba a vislumbrarse, revelando su gran plan, más allá de lo que el pueblo de Israel podía imaginar. Y así, la pregunta se alzaba nuevamente entre las naciones: ¿qué será lo que Dios tiene preparado para aquellos que confían en su nombre? Porque en lo profundo del cielo, el plan de la salvación estaba siendo tejido con hilos de gloria y redención. A medida que el sol se alzaba, su luz dorada bañaba el campo de batalla donde los ejércitos se habían reunido. Israel se posicionó, armados no solo con espadas y lanzas, sino con una fe renovada, una confianza inquebrantable en el Dios que los había liberado. Samuel estaba en el centro, levantando su voz en oración, y el pueblo lo siguió, gritando a una sola voz: Jehová es nuestro estandarte. Los filisteos, en su ignorancia, no entendían la marea de cambio que se cernía sobre ellos. Con sus dioses de madera y piedra, pensaban que podían prevalecer. Pero se estaban enfrentando a un pueblo que había encontrado su fuerza en la súplica y la alianza con el Altísimo. Con cada grito de guerra, los corazones de los hombres de Israel se llenaban de valor y determinación. «Recordad el pacto de nuestros padres», clamó Samuel, mientras el estruendo de los pasos de sus compatriotas resonaba en la tierra. «Hoy, Jehová hará maravillas entre nosotros, como en los días de antaño». La promesa de liberación impregnaba cada rincón, como el aroma de un incienso perfumado que se eleva hacia los cielos. Mientras tanto, los líderes filisteos, paralizados por el miedo, comenzaron a conspirar entre ellos, buscando respuestas a la creciente desconfianza en su propio poder. A medida que hablaban, un anciano se levantó y les recordó las historias de antaño sobre el poder que acompañaba a los hebreos: «Su Dios no es como nuestros dioses. Él es un guerrero y nuestra victoria no es segura si su gracia está con ellos». El pánico generó una atmósfera tensa, mientras los filisteos ataban sus corazones a la duda. El sonido de las trompetas resonó nuevamente, y en ese instante, Jehová envió su eco a través del aire. Un trueno retumbó, no solo en las colinas sino también en el corazón de cada hombre presente. Los filisteos cayeron en confusión, y era evidente que el temor blanco de lo que se avecinaba había traspasado su armadura. Los israelitas, fortalecidos por la certeza de la victoria, lanzaron su ataque. La batalla se desató con ferocidad, se escuchaban los gritos y el choque de espadas. Cada victoria de Israel era acompañada por el coro celestial que danzaba sobre ellos, mientras los filisteos comenzaban a retroceder, desajustados y llenos de terror. En medio del tumulto, un guerrero notable surgió entre ellos, Sansón, cuyas hazañas resonaban a través de las generaciones. Mientras el ímpetu del combate se intensificaba, Sansón, lleno del poder del Espíritu de Jehová, realizó proezas sobresalientes. Con sus propias manos, derribaba a los enemigos que se atrevían a cruzar su camino. Ante cada caída, el pueblo de Israel sentía que la gloria de Dios descendía más sobre ellos como una nube en el desierto, mostrándoles que su amor era un refugio seguro, pero había más que victoria física en juego. Aquel día, una obra mayor estaba siendo forjada,
una separación entre luz y tinieblas, entre lo eterno y lo efímero. Dios no solo buscaba la derrota de aquellos que oprimían a su pueblo, sino la restauración de un corazón que había olvidado su nombre, un regreso a la esencia de su amor. La batalla avanzaba hacia un clímax que sellaría el destino de ambas naciones. Jehová, en su infinita sabiduría, estaba levantando una generación que no se contentaría con hacer lo justo solamente, sino que caminaría en la luz de su promesa. La pregunta clamaba en el corazón del pueblo: ¿seremos nosotros la herramienta del cumplimiento del plan divino? Con un último grito de batalla, el pueblo se levantó como uno solo, y la tierra tembló con su declaración de fe. Pero en el horizonte, nubes oscuras se perfilaban, un nuevo desafío aguardaba, pues en la tierra de los filisteos, un secreto profundo estaba por revelarse, desdibujando las fronteras entre la caída de un ídolo y el ascenso del Redentor que vendría a marcar el fin de tiempos. Y así, a estas alturas, se dibujaba un panorama ineludible. Jehová no solo restauraría su pueblo, sino que usando este hecho glorioso, comenzaría el esbozo de un acontecimiento que cambiaría la historia eterna. ¿Qué significará esto para aquellos que creen y confían en su palabra? La respuesta se descifrará a través de las páginas de tiempos venideros. A medida que el polvo de la batalla comenzaba a sentarse, el eco de los gritos de victoria se esparcía por el campo. Los hombres de Israel, con sus rostros marcados por el sudor y la determinación, comenzaban a contemplar el impacto de la feroz contienda que habían enfrentado. Sansón, cuya fama como guerrero había crecido como un torrente en medio del conflicto, estaba en pie, empapado de valor y sumido en una profunda reflexión. «Jehová ha hecho maravillas hoy», exclamó él, levantando su voz por encima del murmullo de los hombres cansados. «No hemos luchado solos, su mano nos ha guiado en cada paso». Esto despertó un fervor renovado entre el pueblo, quienes lo rodeaban, vislumbrando en sus ojos el poder divino que había respaldado sus esfuerzos. Sin embargo, aún había un peso en el corazón de Sansón, un eco de lo que podría ser su propio destino. Mientras su mirada se perdía hacia el horizonte, una sombra se cernía sobre los corazones de los israelitas. Aún quedaban reminiscencias del poder filisteo, una amenaza que no podía ser ignorada. Los rumores de los sobrevivientes resguardados en su tierra llegada a oídos de la gente, traían advertencias de revueltas y de un nuevo líder filisteo que se alzaría en medio del miedo. De esta forma, la victoria disfrutada se tornaba en un dilema de fe. En el campamento, Samuel se acercó a Sansón, y con voz solemne, le dijo: «Hijo del pacto, el camino del destino que Jehová ha trazado para ti apenas comienza. La batalla que hoy hemos ganado solo es el preámbulo para eventos que aún deben cumplirse. El corazón de nuestro pueblo anhela redención, pero es la fidelidad a su palabra lo que nos mantendrá firmes». Decidiendo buscar a Jehová en medio de la incertidumbre, Sansón se apartó para orar, clamando por dirección y claridad. En la profundidad de su comunión con el Altísimo, una visión le fue revelada: la caída de un templo, el colapso de un ídolo que había regido sobre el corazón de los filisteos. Sansón sentía el peso de esta revelación, como si cada ladrillo del templo representara la opresión que había sentido su pueblo por décadas. «¿Seré yo, Jehová, el que lo derribe?», preguntó aquella mirada solemnemente, buscando la respuesta en el silencio que lo rodeaba. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Un susurro profundo llegó a su corazón, recordándole que su fuerza provenía de una fuente más elevada que la física. Mientras tanto, las noticias del capitán filisteo que se alzaba en la ciudad comenzaron a circular. Se decía que era un guerrero formidable, cuyas hazañas eran más grandiosas que las de los héroes de guerra. Sin embargo, el pueblo de Israel no debía temer, porque el Dios que había luchado por ellos no iba a abandonarlos ahora. «¿Cómo respondemos a esta nueva amenaza?», preguntó un joven entre la multitud, sus ojos inquietos reflejando su ansia por la acción. Samuel miró alrededor, entendiendo que la dirección divina no se hallaba solo en el poder de la espada, sino en el perdón, la reconciliación y el regreso al propósito inicial de Dios. Con la voz del profeta resonando, se declaró un tiempo de ayuno y oración, llamando a cada israelita a buscar el rostro de Jehová. «Así como nuestros antepasados lloraron ante Jehová, nosotros hoy nos postramos, clamando por su intervención. Recuerden, Él ha prometido que siempre estará con nosotros, y nuestras batallas son sus batallas». En este momento trascendental, el pueblo comenzó a unirse, dejando a un lado sus diferencias. Con cada súplica, el espíritu de unidad subía, y el ministerio de Sansón resonaba a través de ellos, convirtiéndose en un símbolo de lo que venía. Un nuevo amanecer se perfilaba, y la sombra del templo filisteo se hacía presente en sus corazones. Pero a medida que guardaban silencio, el sonido del trueno en el cielo anunciaba que el propósito de Dios ya estaba en movimiento.
Sansón sintió la certeza de que un nuevo capítulo estaba por comenzar, y con ello la promesa de un gran milagro. No hemos visto nada aún, porque lo que espera a nuestro pueblo será trascendental, proclamó Sansón, su voz firme y cargada de promesas. Prepárense, porque Jehová está a punto de revelar su plan en toda su gloria. La victoria no solo se medirá en esta batalla, sino en la redención que viene. Así, con el sol brillando en su esplendor, una nueva esperanza florecía. Pero en el trasfondo del cielo estallaba un nuevo secreto revelador, pues el alto mando celeste tenía planes que aún debían desenredarse. Las sombras del pasado parecían desplazar una cortina, dejando entrever el verdadero propósito de la redención. Pero, ¿qué implicaría esto para Sansón y el pueblo de Israel? La respuesta esperaría entre los ecos de su súplica, como un misterio aún por develar. A la mañana siguiente, un silencio reverente envolvía el campamento de Israel. Las voces que antes resonaban llenas de júbilo ahora eran ecos lejanos de un pueblo sumido en la contemplación de lo que vendría. Sansón, con el peso de la revelación en su corazón, se preparaba para lo que sería su mayor enfrentamiento, sintiendo la inminente sombra de una batalla espiritual que iría más allá de la carne y el sangre. Reuniendo a los líderes de la tribu, Sansón se erguía como un pilar de determinación. Hermanos, comenzó, su voz vibrante con fervor, Jehová nos llama a unirnos como un solo pueblo. La victoria de ayer fue solo un destello del poder que está por venir. Debemos ser cautelosos y no permitir que la fatiga nos lleve a la apatía. Los filisteos no se rendirán fácilmente, su ídolo se ha visto menoscabado, pero su furia aún arde con fuerza. Samuel, quien había observado cada movimiento con un profundo discernimiento espiritual, asintió. Es verdad, Sansón. La victoria está asegurada en el nombre del Señor, pero debemos albergar una disposición de oración y humildad. Solo así podremos discernir los pasos divinos que tenemos que dar. Su voz era como el suave flujo de un río que calma una tormenta, resonaba en los corazones de los presentes. La angustia se sintió cuando los rumores del nuevo líder filisteo comenzaron a tomar forma en la mente de aquellos que escuchaban. Se decía que su nombre era Dagón, un guerrero cuya destreza en la guerra era tal que incluso los más valientes temían enfrentarlo. ¿Quién puede detener a un hombre como él?, preguntó uno de los hombres, su voz temblando de preocupación. Sansón, sintiendo la presión de la inminente amenaza, cerró los ojos y se volvió hacia el cielo. No somos nosotros quienes luchamos, sino Jehová a nuestro lado. Recordemos las palabras del Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si Él está con nosotros, ningún enemigo podrá prevalecer. La fe comenzó a renovarse en los corazones de los israelitas, contagiados por la firmeza de su líder. Se unieron en un círculo de oración, clamando al Altísimo con fervor y aullos de esperanza subían hasta los cielos como incenso. Cada oración parecía elevar aún más el clamor del pueblo, haciendo eco entre los cielos y la tierra. Sin embargo, mientras ellos se juntaban en oración, en la lejana ciudad de los filisteos, Dagón se alzaba como un ícono de su arrogancia. Que vengan estos israelitas, bramó, su voz resonando como un trueno en el aire. Hoy conocerán al poder de los filisteos, y su Dios seré yo. Con furia, convocó a todos sus hombres, preparándose para atacar con toda su fuerza. La tensión creció como una tormenta en el horizonte, y mientras el pueblo de Israel clamaba a Jehová, un mensaje llegó en forma de un profeta. Así dice el Señor, tal como el oro es purificado en el fuego, así también mi pueblo será refinado, y en sufrimiento encontrará su salvación. Pero después de esta prueba, verán mi gloria manifestada, la cual se desbordará como un río a las naciones. La promesa era clara, el sufrimiento produciría redención. Las esperanzas, arraigadas en la fidelidad de Dios, comenzaban a tejer una narrativa de esperanza en medio del caos. Sansón se alzó una vez más, con una convicción renovada. Hoy nos enfrentaremos a nuestros enemigos, y en nuestro clamor habrá un sacrificio que Dios reconocerá. Este no es solo un combate físico, mis hermanos, sino una lucha espiritual, donde Él será nuestra espada y nuestro escudo. Cuando pronunció estas palabras, una sensación de poder divino llenó el aire, y el pueblo se preparó para hacer frente a su destino. Pero, en las entrañas del cielo, Dios tenía aún un resplandor más brillante guardado en su plan que el pueblo no podía imaginar. ¿Cuál será el final del templo de Dagón?, se preguntaba Sansón internamente. ¿Quién será el instrumento de su caída? Las sombras comenzaban a moverse bajo la superficie del horizonte, dejando entrever que lo que estaba por suceder cambiaría el destino de generaciones y revelaría el propósito soberano de Dios en toda su gloria.
La luz del alba caía sobre el campamento de Israel, dándole un brillo etéreo a las esperanzas y las oraciones de un pueblo en espera de la intervención divina. Sansón, con su espíritu fortalecido y su fe renovada, se dirigió hacia el centro del campamento donde los guerreros esperaban ansiosos. Miró a su alrededor, tocando cada rostro con su mirada, y comenzó a hablar, su voz resonando como un eco de promesa. Escuchad, hijos de Israel. Hoy se presenta ante nosotros una oportunidad no solo de combatir a nuestros enemigos, sino de glorificar a Jehová, nuestro Dios. ¿Es que no sabéis que tenéis un Dios poderoso que combate por ustedes? Esta es la hora para mostrar a todas las naciones que el Dios de Israel es el único verdadero. Las palabras de Sansón, llenas de fuego y fe, encendieron los corazones de los hombres. La fe, antes vacilante, se avivó y comenzó a arder cual antorcha en la noche. Samuel, a su lado, se unió en oración, intercediendo por sabiduría y dirección divina. Señor, guíanos en esta batalla. No dependemos de nuestro propio poder, sino del suyo, clamó el profeta. Mientras tanto, en la ciudad de los filisteos, la noticia de la inminente confrontación llegó rápidamente a oídos de Dagón. Este, imponente como una tormenta, se preparaba para desatar su furia sobre el pueblo de Israel, llamando a sus guerreros con la fuerza de un león. Salid, mis hombres. Dejad claro que ningún dios puede detenernos. Su voz resonaba hasta el cielo, desafiando a los dioses que los filisteos adoraban. Y el pueblo de Israel, armado de fe y determinación, comenzó a marchar hacia el campo de batalla, su oración en los labios y la esperanza en sus corazones. En la batalla, Jehová estará con nosotros, repetían como un mantra, fomentando un espíritu de unidad y valor entre ellos. Al llegar al lugar del encuentro, se encontraron con un vasto campo, donde los filisteos esperaban, alineados y listos. La tensión era palpable, y el silencio que envolvía el escenario era solo interrumpido por el sonido del viento que susurraba secretos de lo que estaba por venir. Jehová nos dio promesas, habló Sansón, más convencido que nunca. Hoy se cumplirá su palabra. Proclamemos que este combate no es solo nuestro, sino suyo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. Al pronunciar estas palabras, el cielo se oscureció, y un creciente temblor recorrió la tierra, como si todas las fuerzas del universo se alinearan para observar el manifiesto de lo divino. Los dos ejércitos se miraban de frente, y en el fondo, un murmullo comenzaba a crecer en intensidad. Sansón levantó sus manos al cielo y, mientras la multitud contenía la respiración, clamó en voz alta: Jehová, haz que se manifieste tu poder. Y que la gloria sea tuya. A medida que proclamaba su fe, una luz brillante comenzó a emanar de su ser, iluminando el campo, como si la misma presencia de Dios descendiera a la tierra. Dagón, sintiendo la fuerza sobrenatural, desafió a Sansón desde su lado. ¿Qué tienes para ofrecer, israelita? Tu Dios está ausente. Pero Sansón, en su corazón, sabía que era ese mismo desafío lo que desataría la poderosa voluntad de Dios en la tierra. Un viento violento comenzó a soplar, trayendo consigo una voz que retumbó en lo profundo de cada alma: no temáis. Hoy es el día de su redención. Esa voz no provenía de los hombres, sino del mismísimo Dios, que estaba listo para demostrar su soberanía. Así, en la magnitud del desafío, la batalla no solo sería una confrontación física, sino un acto divino diseñado para llevar a cabo su gloriosa salvación. Era un momento de culminación, donde la fe y la fuerza se encontrarían en un solo punto. Pero, en lo profundo del cielo, el plan soberano de Dios aún guardaba un misterio: ¿quién será el ungido que, al final, romperá las cadenas de la opresión para siempre? La esperanza y la tensión alcanzaban su clímax, dejando en vilo a todos, mientras el conflicto se acercaba al desenlace divino. El viento rugía entre los dos ejércitos, mezclando los gritos de los filisteos con las oraciones fervientes de Israel. Era un clamor de batalla donde el cielo parecía estar pendiendo de un hilo, y los corazones de los hombres palpitaban al unísono con la tensión del momento. Sansón, levantando su mirada al cielo, sintió un poder trasladándose desde lo profundo de su ser, una convicción que desbordaba su fe: no estamos solos, el Señor de los ejércitos es con nosotros. Con un grito que resonó a través del campo, Sansón se lanzó hacia adelante, seguido por sus guerreros, sus pies como lanzas que surcaban la tierra. La tierra tembló bajo sus pasos como si se preparara para recibir la gloria de Dios o el juicio del adversario. Confiad en Jehová, porque Él es nuestra fortaleza, clamó, y su voz se elevó más allá de los murmullos del viento. En el campamento filisteo, Dagón había encendido la ira entre sus hombres. Avanzad.
Mostradles el poder de nuestros dioses, aplastad a estos inseguros. Era una daga, una incitación a la guerra que llenaba a sus guerreros de fiereza y rencor. El choque entre dos naciones, entre dos dioses, se agudizaba mientras ambos ejércitos cerraban distancia. Cuando los primeros soldados se encontraron, el choque fue como el trueno de la tormenta. Espadas brillaron y resonaron, casi tan si la tierra misma protestara por cada caída, por cada grito. Sansón, luchando con una fuerza casi sobrehumana, embestía y derribaba a los filisteos, su figura imponente destacándose entre el tumulto. Recordaba las palabras de su madre: te he dedicado al Señor desde antes de nacer. Cada movimiento suyo era un homenaje a ese pacto. Mientras la batalla continuaba, los cielos se oscurecieron más, y una presencia divina se hizo evidente. Aquellos que miraban desde lejos vieron un destello de luz que desde el borde del horizonte caía sobre el campo. Aquella era la señal de la intervención de Dios. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las fuerzas del cielo y la tierra se alinearon, y Sansón, sintiendo un impulso sobrenatural, se detuvo. Desde el fondo de su alma, gritó: Jehová, Dios de Israel, actúa ahora. Que tu mano caiga sobre nuestros enemigos como lluvia sobre la tierra reseca. Y en ese instante, una energía mística fluyó como un río a través de él, haciéndolo más que un hombre, convirtiéndolo en el instrumento de la ira y la justicia de Dios. Los guerreros israelitas, sintiendo la fuerza que emanaba de su líder, comenzaron a luchar con fervor renovado y una locura divina. Estaban siendo guiados no solo por su retroceder del peligro, sino impulsados por la fe de que el Dios que habían servido estaba peleando a su lado. Con cada enemigo que caía, la voz de Dios se hacía eco en sus corazones: no temas, yo estoy aquí. En el campamento filisteo, el caos se desató. Los hombres de Dagón retrocedían, sintiendo que el aliento de un poder indescriptible llenaba el aire. Y en medio de esa confusión, el eco de una pregunta reverberó en las almas: ¿dónde están ahora nuestros dioses? Era un grito de desesperación que resonaba en la oscuridad ante la luz que emergía del pueblo de Dios, pero más allá de la batalla, el cielo aún guardaba un secreto. Una promesa, un giro divino que estaba por ser revelado. ¿Qué es lo que se acerca, que quebrantará todo y restaurará lo perdido?, preguntaban en sus corazones los que seguían expectantes. El plan soberano de Dios se tejía en lo más profundo del conflicto, y justo cuando parecía que la victoria era inminente, esas palabras gloriosas emergían en el viento, aguardando el momento adecuado para manifestarse: aquel que vendrá, será el que liberará a su pueblo de una opresión eterna. La batalla, aún no terminada, parecía ya presagiar un nuevo amanecer, uno que traería redención no solo para Israel, sino para el mundo entero. A medida que la batalla se intensificaba, el rugido del clamor bélico se convertía en una sinfonía de desesperación para los filisteos. Sansón, fortalecido por una fuerza que no era de este mundo, luchaba sin cesar. Su espada, que parecía danzar al compás de la voluntad divina, cortaba y despojaba de vida a los adversarios, mientras los miembros de su ejército encontraban en sus acciones un destello de esperanza. «Contemplad el poder de nuestro Dios», gritó un joven guerrero, un faro de fe a su alrededor. «La victoria es nuestra, porque Él marcha delante de nosotros». Las palabras resonaron en el corazón del pueblo de Israel y se unieron como un clamor unísono a las plegarias que ascendían al trono de lo alto. Cada golpe de espada, cada caída de un enemigo, anunciaba no solo un triunfo en la batalla, sino la manifestación de la justicia de Dios. Delante de Sansón, un filisteo robusto, líder en su escuadrón, se encontraba con su hacha fija en alto, dispuesto a derribar al que era la viva imagen de la ira divina. Sin embargo, antes de que la flecha del destino pudiera alcanzar su objetivo, el Espíritu del Altísimo se apoderó de Sansón. Con un movimiento ágil, el héroe de Israel realizó un golpe certero que hizo caer al filisteo como una hoja seca ante el viento de otoño. A más, mientras la batalla se extendía, la atmósfera parecía cambiar. El cielo se oscureció aún más, como si las nubes presentaran un presagio. Sansón levantó su mirada al firmamento, sintiendo que algo trascendental se gestaba. «Señor, revela tu poder aquí y ahora», clamó, su voz resonando en el eco de la guerra. En el cautiverio de la incertidumbre, las voces de los filisteos comenzaron a titubear. Los guerreros, al verse sobrepasados, se miraban unos a otros en búsqueda de un sentido de esperanza, pero solo encontraban la sombra ante los actos portentosos de Jehová. Así, en la confusión, una figura comenzó a hacerse a un lado: el sacerdote de Dagón, sudoroso y temblando, intentó animar a los suyos, pero su voz no era más que un susurro. «Dagón, nuestro Dios, no nos ha fallado», gritó con la voz quebrada,
mientras sus ojos se abrían al temor que ya había cernido sobre ellos. Pero en lo profundo de su ser, cuestionaba la verdad: ¿podrían sus dioses realmente sostenerlos en ese día de juicio? La duda se expandía como un fuego voraz entre sus filas y entonces ocurrió. Una sacudida profunda sintió la tierra, como si toda la creación estuviese al borde de un cambio monumental. Sansón lo sintió, un eco del cielo divino resonando en su interior. En ese momento, en la vasta extensión del conflicto, brotó de su corazón la claridad de la verdad revelada. Hoy, Jehová no solo nos da la victoria, sino que está cumpliendo una promesa, proclamó. El silencio repentino comunicó la expectación de aquellos que, con corazones ardiendo, deseaban entender el misterio del plan soberano de Dios. Las almas de hombres y mujeres que observaban desde lejos vinieron con preguntas. ¿Qué significa este día de gloria? ¿Qué vendrá de esta victoria?, susurraron entre sí, la incertidumbre y la súplica claramente marcadas en sus rostros. Sansón, en medio del estruendo de la batalla, alzó su voz: hoy, se cumplirán las palabras que han sido profetizadas, un día vendrá, y el que en la semilla de la mujer hallará la redención. La caída de nuestros enemigos no es solo un cuento de victoria, es el preludio de una liberación eterna. La multitud, cautivada por la revelación, escuchaba con reverencia y temor mientras el eco de su proclamación reverberaba en el día. Se hizo evidente que las nubes que rodeaban el campo de batalla no eran solo presagio de tormenta, sino la sombra de algo mucho mayor. Aquel que vendrá, será el que liberará a su pueblo de una opresión eterna, resonó nuevamente en sus corazones, preparando el camino para lo que estaba por venir. Y así, mientras las espadas sonaban y la sangre se derramaba, el plan de Dios seguía tejiéndose, oculto a los ojos de muchos, pero indudablemente actuando en cada paso. Impacto de la victoria se sentía inminente, pero algo más grande se estaba acercando, tras las cortinas del tiempo y la historia. La verdadera batalla revelaría no solo la victoria en el presente, sino la salvación del futuro. El eco de la batalla continuó resonando en el campo, pero algo extraordinario comenzó a suceder. En medio del caos, cuando las espadas se entrechocaban y los gritos de guerra llenaban el aire, una profunda calma se instaló en el corazón de Sansón. Al sentir la poderosa presencia de Jehová, como un abrigo sobre su alma, sus pensamientos se centraron en el propósito de su vida mientras la lucha proseguía, y los hombres de Israel, impulsados por la fe, avanzaban en victoria. Sansón recordó el pacto irrevocable que había establecido con Dios. Soy el instrumento de la redención, no solo para Israel, sino para toda la humanidad, pensó, y lo que en un momento había parecido una sola batalla, se transformó en un acto profético que resonaría a través de las generaciones. Y así, en el clímax de su poder, Sansón levantó sus manos al cielo, clamando: Jehová, hoy haz que tu gloria brille en nuestra victoria. No peleamos solo por nuestras vidas, sino por la promesa de redención que has asombrado al mundo. Al pronunciar estas palabras, una luz deslumbrante emanó de su ser, simbolizando no solo su fuerza, sino la esencia misma del amor y la salvación divina. En ese instante, la tierra tembló con una intensidad que hizo que los filisteos tambalearan. Sintieron que el cielo se abría y, aterrorizados, empezaron a retroceder ante la manifestación del poder divino. Sus ídolos, antes mocados, ahora parecían indefensos. El viento irrumpió, trayendo consigo una voz que resonaba desde lo alto: hoy, este día es el día de la liberación. Y fue entonces cuando Sansón, sintiendo la dirección divina, se lanzó hacia el templo de Dagón, levantándose como un faro de justicia. Su ídolo ha caído, y su pueblo caerá también, gritó, usando su fuerza sobrenatural, derribó las columnas, proclamando la derrota de los filisteos y la victoria de Jehová. La estructura se desmoronó a su alrededor, y el cielo retumbó en un clamor de triunfo. El pueblo de Israel observó con asombro cómo sus enemigos se hallaban atrapados en la derrota. La lucha se transformó en un cántico de júbilo, y la fe del pueblo se consolidó en una renovada unidad. Ellos habían sido testeados no solo por su fuerza sino también por su fidelidad. La mano de Dios había trazado un remanente que marcharía con fuerza hacia la celebración de la libertad y la redención que había prometido. Mientras el polvo se asentaba sobre el campo de batalla, Sansón, aunque exhausto, sintió el ardor de un nuevo hacia adelante en su corazón. La victoria es de Jehová, proclamó, mientras los israelitas acudían a su lado, llenos de gratitud por el milagro que habían vivido. Se cerraron las heridas, sellando la unión de un pueblo que había aprendido el valor de la fe y el poder de su Dios. Las noticias de la derrota de los filisteos se extendieron rápidamente a las naciones vecinas, y Israel comenzó a restaurar su lugar como un pueblo de Dios, un pueblo cuya fe iba más allá de su historia y se entrelazaba con el futuro de la redención que estaba en camino. Con el tiempo, un líder surgió,
un gobernante que traería consigo la salvación a todo ser humano. Con lágrimas en los ojos, el pueblo de Israel elevó un himno de adoración a Jehová, dando gracias por el cumplimiento de su promesa. Entre el polvo y la memoria del dolor, emergía un nuevo amanecer, un despertar espiritual que resonaría por siempre y así, en ese día glorioso, el ciclo se completó, postulando que la historia de Sansón era un símbolo no solo de su propia vida, sino de una verdad más grande, que la redención está forjada en el sacrificio y la fe, y que Jehová tiene un plan más allá de lo que se puede ver. La batalla estaba ganada, el ídolo había caído y el camino hacia la salvación se abría ante ellos. Gloria a Dios en las alturas. Ahora, el último eco resonaba no solo en el campo de batalla, sino en cada corazón que creía, reflejando el amor divino que tenía la última palabra. Esto es lo que Dios tiene preparado para su pueblo, y ahora, con él. Corazón lleno de gratitud y esperanza, invita a cada uno a experimentar su gloria, regocijaos en el Señor, porque en su fidelidad hallaréis siempre la victoria. Alza tu voz en acción de gracias y comparte este mensaje de redención. Si aún no lo has hecho, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y si te ha gustado, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permite que más personas escuchen esta poderosa historia de fe. Por favor, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, compartiremos la verdad y la luz del eterno amor de Dios.